Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Les pido por favor que abran el Salmo 9. Y es interesante que puedan tenerlo abierto para ir siguiendo, ¿sí?, lo que uno va explicando y demás, y no es algo que a uno se le ocurre, ¿sí?, sino que es la palabra de Dios. Vamos a orar y comenzamos. Amado Dios, ruego que bendiga este tiempo, que nos ayude a reflexionar en su justicia, en cómo debemos responder apropiadamente a ella. Y como nos enseña su palabra en este salmo, es con alabanza de corazón. Que seamos hijos suyos que están asombrados por su justicia y por eso sometemos nuestras vidas a usted y le alabamos. Y también le buscamos. No solo nos gozamos por lo que ha hecho y por lo que hará y cantamos, sino que también le buscamos para no resolver las cosas nosotros, para no desesperarnos o afanarnos, sino para aferrarnos a usted. Le buscamos y le buscamos de todo corazón. Ruego que su Espíritu, por medio de su palabra, abra nuestros ojos a esta realidad que su palabra nos trae en este día. Amén. Bueno, sencillamente a modo de introducción, leamos la siguiente cita, ¿sí? Dice así: imaginen un faro majestuoso que se alza sobre un acantilado escarpado. Su luz brillante irradia esperanza y seguridad a todos aquellos que navegan en la oscuridad de la noche, en el mar embravecido. Los marineros, perdidos en medio de la tormenta, buscan desesperadamente esa luz divina que los guíe a un puerto seguro. En el Salmo 9 somos invitados a contemplar a Dios como ese faro celestial, cuya justicia resplandece sin comparación a cada momento de vida. El primer destello de la luz revela su actuación pasada, donde Dios ha juzgado a los malvados y ha sostenido la causa de los justos. Podemos ver cómo los enemigos se desvanecen, las naciones son reprendidas y las ciudades caen en el olvido. Su justicia es infalible y su trono permanece firme para juzgar con rectitud. Alabado sea Dios. Pero no solo debemos gozarnos de la justicia divina en el pasado, también debemos buscarla para el futuro. Al igual que los marineros buscan la luz con fervor, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. En medio de la aflicción y el sufrimiento, el Salmo nos muestra a Dios, que escucha el clamor de los afligidos y levanta a los oprimidos de las puertas de la muerte. Él es la alabanza, refugio, fortaleza y consuelo de su pueblo. Precioso. Bueno, la letra chiquita que tenemos en algunos salmos es la superinscripción, ¿no? Y nos da información. Dice al músico principal sobre Mut-Labem, y este es un salmo de David. Bueno, él obviamente escribió este salmo. Y ya sabemos, ¿no?, como vimos en otros sermones de los salmos, que al dirigirlo al músico principal, el autor le sacó todos los elementos de contexto para que puedan cantarlo en las reuniones que ellos tenían, ¿sí? Y esto, bueno, de Mut-Labem probablemente indica que era una melodía que era muy familiar para ellos y se indicaba, ¿no?, que tenía que cantarse este salmo, este himno, porque es lo que es, con esta melodía.
Hay un desafío técnico en este Salmo 9 y en el 10, el que le sigue. Las versiones católico-romanas de la Biblia, en su mayoría, copian a lo que es la versión, quizás alguno sintió nombrar una vez, la Septuaginta o la Vulgata, ¿sí?, que toman estos dos salmos como uno solo. Por eso ustedes van a ver que si comparan las versiones, su Biblia, Reina Valera, por ahí tiene, o Biblias Américas, con una católica, va a ver que la numeración cambia de los salmos. Es por esto. Bueno, ellos dicen que es raro que los salmos del primer libro de Salmos, ¿se acuerdan, no? Que el libro de los salmos tiene 5 adentro. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Es raro, dicen ellos, que los salmos del primer libro, que van del capítulo 1 de Salmos al 41, no tengan la letra chiquita, la superescripción. Bueno, el Salmo 1 no tiene y el 2 sabemos porque son introductorios, pero bueno, dicen, ¿por qué el 10 no tiene? Entonces van unidos el 9 y el 10. Y otro de los argumentos que sostienen es que tanto el 9 como el 10 fueron escritos, y esto es algo medio técnico, ahora ya vamos a ver, con un patrón acróstico, que arranca en el 9, que está incompleto, pero que arranca en el 9 y sigue en el 10. Un salmo acróstico son esos salmos que se escriben en cada estrofa, empezando con cada letra del alfabeto hebreo, de forma consecutiva. Obviamente hacían esto para ayudarlos en la memorización. Entonces, arrancan el 9 y terminan el 10. Por otro lado, bueno, tenemos las versiones evangélicas de la Biblia, en su mayoría, las versiones protestantes. Y esto es muy interesante, copian al original del hebreo. Y el original del hebreo los tienen separados, no los tienen unidos. Tenemos el Salmo 9 por un lado y el Salmo 10 por otro. Y esto yo creo que es muy contundente, es muy interesante de ver, que los temas de ambos salmos son completamente distintos. El Salmo 10 es un lamento, ¿sí? Ya vimos algunos lamentos, ¿no?, en esta serie de predicación de salmos, pero el Salmo 9 no, el que vamos a ver hoy, es un salmo de alabanza, es un himno de alabanza a Dios. Entonces, por este motivo, en este caso, creo que la forma correcta es así, tenerlos separados. Y así lo vamos a ver. En algún momento predicaremos el Salmo 10. Entonces este salmo, el Salmo 9, es un salmo de alabanza a Dios. ¿Por qué motivo? Ya algo hablamos cuando cantamos. Se alaba a Dios por su justicia. Se alaba a Dios por su justicia, que es perfecta. Amén. Sin comparación, sin igual. En la primera parte del Salmo, ¿sí?, se destaca con mayor énfasis la alabanza, y en la segunda parte, hacia el final, la oración, una búsqueda de Dios. Pero no es una oración desesperada, sino que es en un contexto donde se está confiando en Dios, se está alabando a Dios por su justicia, porque Él es justo. Y porque hoy, pensemos también nosotros, porque hoy alabamos a Dios por su justicia en nuestras canciones, es que también lo buscamos para que nos ayude con esa misma justicia perfecta, con su justicia en lo que va a venir. Y nos va a ayudar, amén, y lo vamos a seguir alabando. Es muy interesante también el cambio constante entre algo individual y algo comunitario. David habla de él, pero también habla del pueblo de Dios. Y lo hace varias veces, y lo hace con esta estructura que ya vimos, que es de quiasmo, ¿sí?, como ese sándwich, ¿sí?, donde se repiten dos ideas similares al principio y al final, y en el medio está lo que se quiere enfatizar, ¿sí? Hace un vaivén entre dos momentos. El primero de ellos, ahí lo tienen, les puse el bosquejito, la justicia de Dios, la justicia divina y la alabanza, ¿sí? Y hay una alabanza individual y la justicia divina y la alabanza comunitaria. Y en el segundo momento, ¿sí?, está la justicia divina y la oración.
la oración individual y la justicia divina y la oración comunitaria. Entonces es obvio, ¿qué se está queriendo enfatizar? La justicia de Dios. La justicia de Dios. En un contexto de alabanza y oración, de búsqueda de Dios. Bueno, por todo lo dicho, el tema del sermón es la justicia divina debería impulsarnos a alabar y a buscar a Dios. Amén. Este es el tema. ¿Por qué? Bueno, el Salmo va a ofrecernos dos razones que vamos a ir viendo en el desarrollo. La primera de esas razones es que Dios es digno de nuestra alabanza porque ha actuado con justicia en el pasado. Note, por favor, el versículo 1, precioso. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Bueno, el Salmo ya de entrada empieza con una resolución muy fuerte a alabar a Dios. Y como dijimos antes, no así nomás, mirando el techo, ¿no? Con las manos en los bolsillos, no. Alabar a Dios como con todo el corazón. Y es muy interesante también que está en una forma en el hebreo que nosotros no tenemos ese modo, es el modo cortativo se llama, que implica un llamado a hacer algo. O sea, David lo hace, amén. David lo está haciendo, pero al mismo tiempo convoca a los demás a hacer lo mismo. Él nos convoca a hacer lo mismo y lo repite y lo repite. Es muy interesante. Y ahora ya vamos a ver un poco más adelante, pero David lo que hace para llenar su mente y su corazón, se pone a pensar, y creo que nosotros también deberíamos hacerlo, se pone a pensar y a recordar cómo Dios ha actuado con justicia en su vida en el pasado. Deberíamos imitar nosotros también. ¿Para qué? Bueno, para darle alabanza a Dios. Para darle alabanza a Dios por su justicia. Porque sabemos, ¿no?, los cristianos, que Dios es digno de alabanza. Amén. Pero más específicamente de nuestra alabanza. De la alabanza de los suyos, de su pueblo. Una persona que es poco memoriosa, ¿sí?, difícilmente va a encontrar motivos para estar alabando a Dios. Caso contrario, tristemente se va a llenar de apatía, quizás, o de queja, pero no de alabanza, tristemente. Pero David recuerda, se pone a pensar en todo y se llena de buenas reflexiones hacia Dios. Amén. De alabanza. Y ayuda a las personas que están reunidas, ¿sí?, que van a cantar este himno en sus reuniones, a hacer lo mismo, a pensar en Dios. Y esto, bueno, me hace pensar en lo que dice Hebreos, como estuvimos viendo, ¿no? Capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca, el día de la justicia perfecta de Dios. Cuando Él vuelva a buscarnos, ahí Él va a aplicar su justicia ya de forma absoluta, definitiva, y va a ser todo nuevo y perfecto. Y David piensa en tres cosas, vamos a ir viendo, y otra vez nosotros podemos ir haciendo lo mismo. Pensar en qué momentos hemos visto a Dios actuar con justicia en nuestras vidas. En primer lugar, David recuerda cómo Dios derrotó a sus enemigos haciendo justicia. Note versículo 3. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Precioso. Reprendiste a las naciones,
Destruiste al malo, borraste el nombre de ellos enteramente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Mientras las personas muchas veces se jactan del éxito y del poder que tienen, David no. No sé si ha notado, pero él está contento porque Dios lo ayudó. Dios lo ayudó. David no resolvió la situación. Amén. Sino que fue Dios. Dios vengó a David. Él arregló las cosas, castigó al malo y vindicó al justo. Dios lo hizo. Y es de lo que está contento David. Leímos, ¿no? Dios que hizo, reprendió, destruyó y borró a los malos. Estos verbos indican que la situación puntual por la que pasó David terminó para siempre, porque Dios lo hizo, porque Dios lo resolvió. En segundo lugar, otra de las cosas en la que piensa David, más allá de lo que Dios hizo en el pasado, y hace un contraste, David piensa en Dios como juez justo, en lo firme que es Dios como juez. Y en eso medita. En base a lo que hizo, en cómo resolvió esa situación con justicia, Dios se mostró como juez justo de toda la tierra. Note versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Los enemigos fueron derrotados, destruidos, borrados, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. El trono de Dios es un trono de justicia y soberanía. Es así. Dios no solamente es un juez justo por su carácter justo, que lo es, claro que sí, sino también porque Él es soberano. Él es soberano, Él es rey, Él es el gobernante supremo. Dios es juez justo también por su omnipotencia, el único, amén, que controla todo. Cada detalle, nada se le escapa, nada lo puede vencer. Por más fuerte que sea, nadie puede hacerle frente a Dios, nadie se le puede oponer con éxito a Dios. Nada, ni nadie tampoco. Y esto es glorioso. Dios, nuestro Dios, es implacable. Siempre gana. Siempre gana. Y eso debe producir felicidad en nosotros. Alabanza, confianza en Él. Claro que sí. Y por último, en tercer lugar, David piensa, reflexiona en cómo Dios es ahora y va a ser refugio para aquellos que están siendo oprimidos, para los vulnerables. Y es precioso porque David lo vio con sus propios ojos. Como decimos nosotros, a mí no me la contó nadie, yo lo viví. Él lo experimentó personalmente. Y vamos a ver ahora cuando leamos, ¿no? Que parece como que es algo que está en futuro. Pero bueno, esto fue una decisión de los traductores. Están puestos en una forma de hebreo que indican una acción presente que Dios está haciendo, pero que está inconclusa, es decir, que todavía no terminó. Entonces se tiene que seguir haciendo. Como tenemos, por ejemplo, en el Salmo 23, ¿se acuerdan? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero lo más correcto es nada me falta, ni nada me va a seguir faltando, es la idea. ¿Sí? Fíjense ustedes, versículo 9. Jehová será refugio del pobre. Entonces Jehová es refugio del pobre y lo va a seguir siendo. Refugio para el tiempo de angustia, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Precioso. David no se quedó pensando en su situación y ya, sino que piensa en Dios, en el Señor,
que Él sea reconocido y conocido por su justicia. Y también piensa en las demás, en las personas que están sufriendo, porque Él sabe que el Señor es justo. Y por eso puede compartirlo con los demás. Porque Él vio y Él reconoce cómo Dios actuó en su momento y que Dios es justo. Porque Él lo vivió, Él lo experimentó. Y así debería ser con los que conocemos al Señor. Más en mayor o menor medida. Así debería ser. Hay un comentarista que dice respecto a los versículos 9 y 10. Dice esto, este hombre. Si como cristianos no podemos hacernos eco de estas palabras, deberíamos sentirnos avergonzados. Algo no está bien o no anda bien en nosotros. Bueno, esta parte termina de la misma forma en la que comenzó, pero ahora ya no como una convocatoria a alabar a Dios, sino con un imperativo, con un verbo que manda, mandando. Ahora manda, ¿qué dice versículo 11? Canten a Jehová, que habita en Sión, publiquen entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. David nos exhorta, nos manda a alabar a Dios, a publicar, a hablar de sus obras. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es justo. Porque Dios es justo, porque su justicia es perfecta. Y como es perfecta su justicia, Dios va a exigir, hermanos, que las cuentas se rindan. Los crímenes y la maldad de las personas no va a quedar impune. Esta es la idea. Por eso Dios es digno de nuestra alabanza. Porque Él es justo. Y Dios va a hacer justicia y va a resolver las cosas, no cuando nosotros queramos, sino en su momento. Y vamos a estar satisfechos. Realmente satisfechos, sin dudas. Y por momentos, obvio, que pueden ir ganando los malos, como se dice, ¿no? Podemos ir perdiendo, claro, no es que siempre vamos a ganar. Hay personas que piensan en hacerse cristianas porque, bueno, ahora van a pasar al lado de los vencedores de la vida. Y no es por ahí. En esta vida está difícil ese tema. Así nos enseña la palabra de Dios, así nos enseña el libro de los Salmos. ¿Sí? Los justos, los que están en pacto con Dios, siendo castigados todo el tiempo por los malos. Nos complican la vida. Incluso podemos decir, como dije recién, ¿no?, que en esta vida es mucho más probable que perdamos. La mayoría de las veces. Pero el punto es este, y en esto tenemos que pensar para poder alabar a Dios. Eso no va a quedar impune. Al final, si somos del Señor, vamos a ganar con Él. Y esto es un motivo para alabarlo. Y esa victoria va a ser absoluta. No va a ser transitoria o pasajera, sino que va a ser para siempre. Vamos a estar realmente satisfechos. Piensen eso. Piensen eso, por favor. Vamos a decir, wow, Señor, ¿cómo resolvió todo? Cuando estemos en su presencia. Lo hizo todo perfecto. Yo jamás podría haber hecho las cosas de esa manera. No se me hubiera ocurrido, ni lo hubiera soñado jamás. ¡Qué tremendo! Perdóneme, Señor, por ser impaciente, por dudar, pero ahora le alabo con todo mi corazón. Pero como nosotros ya sabemos cómo la película va a terminar y vamos a ser felices para siempre, no esperemos recién a ese día para alabar a Dios y para llenarnos de buenos pensamientos hacia Él, sino que hagámoslo ahora, hoy, porque Él nos manda y porque Él es digno. Amén. Dios ha actuado con justicia. Dios es digno de nuestra alabanza porque Él
ha actuado con justicia en lo que ha pasado. Su justicia nos impulsa a alabarle. Las personas sin Dios, ¿sí? Los hombres sin Dios, ellos quieren a toda costa evitar el día del juicio de Dios, ¿no? A un pastor una vez dijo que si Dios hiciera una colecta, ¿no?, de dinero en la tierra para los hombres, para evitar el día del juicio, el mundo este quedaría totalmente en bancarrota. No quedaría ni un centavo acá. Porque los hombres le tienen terror a Dios. Terror a Dios. Amén. Pero nosotros no, lo alabamos. Lo alabamos por su justicia. Alabemos a Dios por su justicia. Él ha actuado con justicia en el pasado siempre. Amén. Por eso lo alabamos. Dios ha afirmado su trono en justicia como juez justo. Por eso lo alabamos también. Y Dios va a seguir actuando con justicia, va a seguir siendo nuestro refugio en lo porvenir. Sabemos que es así. Y por eso también lo alabamos, lo seguimos alabando. Dios es justo. No va a cambiar. Por eso lo alabamos. Como ilustración nada más. Imagínense que yo este mes les doy $100. Y el mes que viene le vuelvo a dar $100. Y el mes que viene $100. Y el mes que viene $100. Y así todos los meses, desde hace 33 años que tengo, le doy $100. ¿Cuánto le voy a dar el mes que viene? $100. Ya sabemos. Ya sabemos cómo es Dios. Dios es justo, por eso lo alabamos. Y es bueno que reflexionemos, que lo tengamos como ejercicio. Recordar momentos en nuestra vida en los cuales Dios ha actuado con justicia para con nosotros. Si somos creyentes, lo tenemos. Seguramente el Espíritu Santo ya está trayendo a su mente momentos que fueron así. A mí me encanta juntarme a hablar con hermanos mayores, ¿sí? Los ancianos en la iglesia, que hace años, muchos años que están en el camino del Señor, que tienen un montón de anécdotas con el Señor y vivencias experimentando su fidelidad, su justicia. Porque bueno, tienen más tiempo que uno caminando con Dios, ¿no? Y uno se llena el corazón. Pero bueno, somos diferentes, amén. Somos distintos, Dios ha actuado de diferentes maneras con nosotros. Ya de por sí va a ser difícil que yo encuentre una situación, no sé, con Gustavo, por ejemplo, en la que Dios actuó en nuestra vida igual. Imagínense con todos los que estamos acá. Imposible porque somos diferentes. Pero pensando en una implicación preciosa en base a este salmo en la que todos nos podemos sentir identificados y alabar a Dios por su justicia, este salmo encaja perfectamente con lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Lo que Pablo dice acá es que Dios manifestó una vez más, no es la primera, su justicia perfecta a través del Evangelio. Dios demuestra que Él es justo con el Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto en perdonar y salvar a los pecadores. No hay pecados como que Dios pasó por alto y dejó entrar gente a su gloria y al paraíso que no pueden entrar. No, Dios es justo. ¿Por qué? Porque el Hijo cargó con ese castigo. La justicia de Dios se cumplió. El Hijo dejó satisfecha la ira y la justicia de Dios. Dios es justo. Amén. Dios es justo. Entonces, de nuevo, Dios ha actuado con justicia en el pasado. ¿En dónde? En el Evangelio. Amén. Por eso lo alabamos. Por eso cantamos a Dios. Y por eso Él
manifestó ser el juez justo de toda la tierra, se centró firme en su trono de justicia por el Evangelio. Y por eso también lo alabamos sin dudas. Y también lo alabamos por todas las cosas que están por venir, que no sucedieron todavía, pero que la palabra de Dios nos promete, como la segunda venida de Cristo. Amén. Nuestra glorificación, donde Dios nos va a dar otros cuerpos, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco. Alabamos a Dios por esos cielos nuevos y tierra nueva que vendrán. Amén. ¿O no alabamos a Dios por todas esas cosas? Sí, en nuestras canciones, en nuestros himnos, alabamos a Dios. Claro que sí, porque Él es justo. Porque Él es recto, porque Él es digno de nuestra alabanza. Jamás ha fallado, jamás ha sido injusto. Por eso lo alabamos y lo alabamos. Y así va a ser para siempre. Dios es digno de nuestra alabanza porque Él ha actuado con justicia en el pasado. Y su justicia nos debería impulsar a alabar a Dios. Y a buscarlo también. Y esto nos conecta con la siguiente idea, la siguiente razón. Dios es digno de nuestra búsqueda porque también actuará con justicia en lo porvenir. Versículo 13 al 20. Bueno, en esta última parte David está buscando a Dios, lo busca de todo corazón. Hace una oración muy ferviente. Y es muy confiada la oración que hace él. No hay un lamento, no hay desesperación. Viene de alabar a Dios por su justicia, ese es el contexto, la base. Y ahora busca a Dios por esa misma justicia que es perfecta. Él busca a Dios con todo su corazón. Note, por favor. Versículo 13 dice: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Precioso. David le pide al Señor que tenga misericordia de él, que lo ayude. Otra vez, como vimos ya en otros salmos, con humildad, ¿no? Con humildad. Señor, tenés misericordia de mí. No, hey, Señor, me tenés que ayudar. Si no, no vengo a la iglesia. No, nada que ver. Dios no me tiene que ayudar nada a mí. No me tiene por qué ayudar. Él lo hace si quiere. Si quiere. Entonces por eso, Señor, tenga misericordia de mí. Mire mi aflicción, mi tristeza, mire la maldad que esta gente que no me quiere, que me aborrece, me está haciendo. Es una oración en confianza. Es muy interesante que David describe a Dios como aquel que lo levanta ¿de dónde? De las puertas de la muerte. Tremendo. Dios evitó eso. Dios no permitió eso en la vida de David. En muchas oportunidades. Con Saúl y los que lo acompañaban, sus secuaces, en todas las batallas que David peleó contra los enemigos de Dios. En todas las revueltas y traiciones que David sufrió en su reino, Dios lo guardó. Él sabe que Dios es digno de ser buscado por su justicia. Dios es justo. Dios es justo, sin comparación. Y es muy interesante y muy dulce también que David está buscando a Dios para que tenga el Señor misericordia de él y lo libre para poder alabar a Dios. Fíjese el versículo 14. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Esto es muy atípico, no es normal en los salmos y en la Biblia en general que se hable de tus alabanzas. Las alabanzas de Dios, ¿no? La idea es que a Dios se le debe alabanza.
se le debe alabanza. Dios es digno de nuestra alabanza. Es muy notable esta parte, porque David está orando por misericordia, pero en esencia, ¿cuál es la razón? La razón principal. Para él poder tener una vida cómoda, como se dice aquí y ahora, no. Para prosperar por encima de los demás, de sus enemigos, no. Sino que David busca a Dios, ora por misericordia, específicamente para poder alabar a Dios, para poder seguirlo alabando, porque Él es digno. Él es digno de nuestra alabanza y nuestra búsqueda. El Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta, dice: ¿cuál es la principal finalidad del hombre? Precioso. ¿No? Como a veces escuchamos, ¿cuál es el sentido de la vida? Y yo tengo, no sé, conocidos, compañeros, como que bueno, que hay una pregunta abierta, como que no se sabe, ¿no? A veces bromean sobre eso. Y yo sé, y siento felicidad por saberlo. Porque no tenemos que estar muy complicados nosotros, ¿no? Sabemos cuál es el sentido de la vida, la finalidad principal del hombre. ¿Cuál es? Dice la respuesta del Catecismo Menor: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Ya está. Ya está. Y no son cosas separadas, ¿no? Glorificar a Dios es disfrutarlo. Y el disfrute de Dios siempre resulta en nuestra alabanza. Siempre. El fin principal del hombre no es disfrutar de esta vida. No. Ni siquiera escapar del castigo que nos corresponde por nuestros pecados. No, sino alabar a Dios. Alabar su nombre. Versículo 15 dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlanzado el malo. Higaion Selah. Bueno, aunque estas oraciones aparecen en tiempo como si fueran tiempo pasado, lo que hace David es anticipar lo que va a pasar. Esa es la idea. Ya vimos, ¿no?, en otras ocasiones, en otros sermones, el uso de este recurso. Como ella sabe lo que va a pasar, cómo va a actuar Dios, lo cuenta como algo que ya sucedió. Esa es la idea. Porque es seguro, porque él tiene la expectativa, y no solo la expectativa, sino la certeza de que el malo no se va a salir con la suya cuando todo termine, en lo porvenir. Parece que por momentos puede ir saliéndose con la suya, pero al final él sabe que no va a ser así. ¿Por qué? Porque él piensa en su experiencia previa con la justicia de Dios. Él sabe cómo Dios se maneja. Él sabe cómo Dios es. Y bueno, y aquí hay un Higaion.Selah, que esto es parecido cuando está el Selah solo, ¿sí?, que nos da la idea de hacer una pausa. Quizás esto de Higaion es todavía una pausa más prolongada en el himno. Y eso no es para uno reflexionar, para pensar en lo que se ha venido cantando o diciendo en las reuniones que tenía. Hacía una pausa y ahí las personas pensaban y reflexionaban en lo que estaban cantando. Y eso vamos a hacer ahora, vamos a reflexionar. Es muy interesante que en este salmo también se hace referencia al principio de retribución. Ya lo hemos mencionado en otros salmos. Este principio de retribución enseña que Dios generalmente, y subrayen esa palabra, generalmente, no siempre, pero sí generalmente, hace que al que hace mal le vaya mal. Que las pague. Y que al que hace bien
le vaya bien. Decimos generalmente porque no siempre ocurre y sabemos que es así. Y el punto, más allá de todas las cosas que podamos decir, es porque Dios no está obligado a cumplir ese principio siempre. Él no está obligado. Y gracias a Dios que Él no siempre cumple ese principio, ya vimos, ¿no? Porque gracias a eso es que los pecadores podemos ser perdonados, podemos ser salvados, en base al castigo del Hijo de Dios. ¿Sí? A los pecadores nos va bien sin merecerlo. Y su Hijo, el Hijo de Dios, fue castigado también sin merecerlo. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, uno de los casos que más nos resuenan en la Biblia, como ya vimos, es el caso de Mardoqueo y Amán. ¿Se acuerdan? Este hombre malvado, Amán, odiaba a todos los judíos y sobre todo en especial a Mardoqueo. No lo podía ni ver. Y era un hombre con influencia, con poder, ¿sí? En ese reino, y había mandado a preparar una horca en su propia casa para matar a Mardoqueo. Tremendo, tremendo este hombre. Pero bueno, sabemos cómo, después lea la historia en su casa, si no lo ha hecho, es preciosa. En el libro de Esther está. ¿Se escucha bien? Pues yo siento que va y viene, ¿puede ser? ¿Se escucha bien, dicen allá? Más o menos. Bueno. Ya vamos a ver si se resuelve o no. Pero no se haga problema. Amán mandó a preparar una horca en su casa para Mardoqueo y resulta ser que Amán, el mismo Amán, terminó muriendo en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Es la justicia de Dios. Y es como dice el Salmo, el malo se destruye a sí mismo tratando de destruir al justo. En el mismo hoyo que cavaron, ellos caen. Es la justicia de Dios en acción. No hay otra explicación para eso. No hay otra explicación. Seguramente la mayoría de nosotros ya hemos experimentado algo así en nuestras vidas o en la vida de alguien cercano y sin duda eso nos motiva a buscar a Dios. Nos motiva a buscar y buscar al Señor, confiando en su justicia, porque esa justicia nos impulsa a buscar a Dios. Y así es. Note por favor a continuación los versículos 17 y 18. Dice, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Bueno, en esta parte sencillamente se quiere marcar un contraste entre los malos y los justos. Recordemos que un justo, según el libro de los Salmos, no es alguien perfecto que nunca peca, no. O alguien que se ganó su salvación en base a sus méritos o a sus buenas obras, no. Un justo es alguien que está en una relación con Dios, una relación de pacto por medio de la fe. Una relación que Dios inició. Y este justo la tiene con Dios por medio de la fe. En contraposición a algún malo, los malos en el libro de los Salmos no están en esa relación de pacto con Dios por medio de la fe. Y en consecuencia rechazan al Dios verdadero. Y al mismo tiempo rechazan a los que son del Señor, a su pueblo, los justos. El malo se opone al justo y le complica la vida. Es uno de los grandes temas del libro de los Salmos, una melodía que suena en todo el libro. Los malos complicándole la vida a los justos. Bueno, el contraste que se hace en esta parte es que los malos van a perecer. Van a perecer.
Les va a pasar lo mismo que ellos están buscando para los justos. Tremendo eso. Van a perecer, van a desaparecer. En aquel contexto, el Seol era el lugar donde iban a parar los muertos. Las personas que se morían en ese contexto, en aquel tiempo, iban a parar para ellos, para su cultura, al Seol. Los malos y los justos. Era una forma poética de decir que qué les iba a pasar qué cosa. Que se iban a morir. Que se iban a morir. Los malos querían que los justos murieran, pero no. Los que iban a morir iban a ser los malos. ¿Y por qué? Bueno, otra vez, esencialmente, porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Y porque los malos no tienen en cuenta a Dios. Le rechazan. Dice, no, la gente es que se olvidan de Dios. Y se olvidan de Dios, rechazan a Dios, desprecian a Dios y desprecian a su pueblo también, a los que somos del Señor. Pero Dios es justo. Él no olvida. Él no nos abandona. Amén. Y aunque sí, es claro, ¿no? Como nos deja ver el Salmo 9, en esta vida vamos a sufrir muchas veces. Lo dije en su momento hoy y lo vuelvo a repetir. Los justos, los que somos del Señor, vamos a sufrir, ¿no? El Salmo habla de los menesterosos, los pobres, que sufrimos en manos de los malos, claro que sí. En esta vida no somos de los que ganamos. En esta vida no, perdemos. Así que para no frustrarse, no espere ganar muchas veces en esta vida. No. No espere salir bien muchas veces, sino lo contrario, perder. Perder. Ser despreciados. Sufrir pérdidas. Generalmente en esta vida vamos a ir perdiendo. Y por momentos no, pareciera que para siempre va a ser así. Por momentos tenemos esa sensación, ¿o no? Sí. Pero al final de todo, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Y ahí está el contraste. Ellos van a perder de una forma absoluta, definitiva, para siempre. Y nosotros vamos a ganar. Con Dios, obviamente, no en nuestras fuerzas. Por su justicia. La victoria va a ser absoluta, contundente, para siempre. Y sí que va a ser para siempre. Su justicia va a ser para siempre. Cuando Él vuelva a buscarnos, va a ganar Él. Y nosotros vamos a ganar con Él. Una victoria definitiva, absoluta, en la cual no van a quedar dudas. No es que, bueno, ahí medio empatado, ¿no? No, va a ser aplastante la victoria. O por goleada, podríamos decir. Y así va a ser. Dios es digno de nuestra búsqueda, porque Él también actuará con justicia en lo porvenir. Y así es. Quizás nos saquen nuestras posesiones, puede ser. Quizás perdamos seres queridos también. Quizás nos maten, bueno, sí. Son todas cosas que pueden pasar. Pero nadie ni nada puede sacarnos a Cristo. No pueden. Por más que quieran, no pueden. Esta relación eterna, por gracia, que tenemos con Dios por medio de Cristo, no la podemos perder, no la pueden quitar. Lo único que realmente importa es eso. Y un día vamos a ser felices para siempre con Dios. No nos pueden sacar eso, por más que quieran. Porque Dios es justo. Porque su justicia es perfecta. Note Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor.
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Terminemos leyendo el versículo 19. Dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozca las naciones que no son sino hombres. Selah. Esta última parte del Salmo es lo que se llama, ¿no?, de forma técnica, la petición del Salmo. Acá es donde se hace la petición a Dios. Hasta este punto fueron alabanzas, descripciones, una búsqueda fervorosa de Dios, pero acá es donde se pide lo que se pide. David le pide a Dios que intervenga. Y bueno, y también nos da ánimo a los que quizás estamos pasando por un tiempo de opresión, de tristeza, los que estamos sufriendo. También nos sirve de enseñanza. Y David pide de una forma muy audaz, usted puede notar. Le pide a Dios, ¿qué cosa? Que se levante, ¿no? La idea es que los combata, que guerree con ellos. ¿Sí? Donde él sabe que la victoria de Dios va a ser aplastante. Y él le pide que lo haga antes de ¿qué cosa? De que ellos se hagan fuertes. Que no permanezcan fuertes, que Dios los juzgue. Que el juicio de Dios, que es justo y sano, sin pecado, venga sobre ellos, el castigo de Dios. Y así es. Y este castigo va a poner temor en ellos, dice el Salmo, que ellos de pronto se creen o se sienten muy poderosos, muy fuertes, se van a dar cuenta de que no son nada. De que no son nada. Que son hombres pasajeros, frágiles, mortales. Pero que ahora no se dan cuenta. Y termina con esta pausa de nuevo, este Selah, ¿no?, para que podamos meditar y reflexionar. Muchas veces los que no están con Dios, los malos, parece que son implacables, ¿no? Parece. Ya sean grandes o pequeños, parece que son implacables en sus actos de maldad. ¿O no? Sí. Sus actos de malicia, de tiranía, parecen tener fuerza. Incluso este salmo es de ánimo para nosotros en estas latitudes, no solo en este país, que vivimos bajo gobiernos corruptos. O en otros lugares donde es peor todavía, ¿no?, donde están viviendo bajo gobiernos ya tiránicos. O quizás están aterrorizados por algún grupo organizado que no es el gobierno, pero están siendo aterrorizados por ellos. El punto es este, hermanos, Dios es justo. Dios recuerda y no olvida. Cuando Dios juzgue, va a quedar a la vista lo que son. De que son hombres y que no tenían poder realmente. Amén. Y vamos a estar satisfechos. Por eso, hermanos, busquemos y busquemos a Dios. Por su justicia. Dios es digno de nuestra búsqueda porque Él actuará también con justicia en lo porvenir. No se va a olvidar de nosotros. No nos va a abandonar. Él va a hacer justicia. Fíjese, por favor, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Fíjese usted. Y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos,
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo. Filipenses 2:10. Dios es justo, Él va a hacer justicia. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La justicia de Dios nos debería impulsar a alabar a Dios y a buscarlo, a buscar al Señor. Y vamos a terminar con algunas aplicaciones. ¿Qué hora es? Estamos bien. Gracias al Señor. Este Salmo 9 me hace pensar en el Señor Jesús, momentos antes de su pasión, de la crucifixión. Fíjese usted en Marcos 14:26. ¿Qué dice? Cuando hubieron cantado el himno, en el peor momento de su vida, cantaba himnos a Dios de alabanza. Tremendo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y unos versículos ahí más adelante, para no leer todo. Versículo 32. Tenemos a Jesús alabando a Dios y a Jesús cantando, buscando a Dios en el 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo oro. 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Precioso. Cristo cantó el himno, alabó a Dios y también buscó a Dios con todo su corazón. En su hora más difícil, Cristo dio su vida por nosotros. Amén. Los pecadores. Revelando una vez más y confirmando una vez más la justicia perfecta de Dios. Así fue. Murió en nuestro lugar, como escuchamos hoy en el Evangelio, como nuestro sustituto, cumpliendo toda justicia, recibiendo la ira de Dios, el castigo de Dios que nosotros merecemos, para salvarnos, para darnos vida eterna, para transformarnos y hacernos hijos de Dios, y que de una vez por todas se nos abra el corazón, se nos abran los ojos a la realidad de que Dios es digno de ser alabado y de ser buscado por su justicia, sin comparación. Y por muchas otras cosas también, pero por su justicia. Seamos agradecidos, hermanos. Amén. Seamos agradecidos. Alabemos a Dios por su justicia, busquemos al Señor, confiemos en Él, motivados por esta justicia divina. Y querido amigo, oyente, que todavía usted está sin Cristo, Dios sigue reclamando su alabanza, la suya, y que usted lo busque. Usted le debe a Dios, porque Él es digno. Y la única forma en la que usted puede ponerse a cuenta con Dios es por medio de Cristo, por medio del Evangelio. Sus buenas acciones no alcanzan, su religión no alcanza, su dinero, su inteligencia
no va por ahí, no funciona. Es por medio de Cristo, por medio del Evangelio, que usted puede ponerse bien con Dios, estar a cuentas con Él. Por fin llegar a una situación de paz con Dios, paz real, en la que Dios ya no lo mira a usted como su enemigo, sino como su Hijo amado. Venga a Cristo hoy. Venga a Cristo hoy. Póngase bajo Cristo. Sométase a Él para que lo salve, lo transforme y le dé otra vez ojos y corazón para obedecer y ver lo obvio de que Dios es digno de nuestra alabanza y nuestra búsqueda por su justicia. Amén. Y para cerrar, hermanos, el sufrimiento, otra vez de nuevo, parezco, no es opcional. No es opcional. Lo atravesamos antes, atravesamos ahora y lo vamos a seguir atravesando en esta vida. Pero este es el punto, no va a ser para siempre. El punto del Salmo, no va a ser para siempre. Va a terminar, no es algo eterno. En cambio, la justicia de Dios sí es eterna. Sí es para siempre. Ha ocurrido la justicia de Dios, amén. Ocurre hoy, amén. Y va a seguir ocurriendo. Y al final de todo va a seguir ocurriendo de forma absoluta y definitiva. Porque Él es justo y su justicia es perfecta. Entonces busquemos a Dios. Él es digno de nuestra alabanza y nuestra búsqueda por su justicia. Y para que pensemos a unas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el nivel o grado de su búsqueda a Dios? En las situaciones tristes que por ahí está atravesando. En alguna situación injusta que le está tocando pasar. Nos volcamos a la queja. Nos volcamos quizás a resolver las cosas de forma pecaminosa con nuestros trucos o estrategias. Qué bendición que nos podamos entregar a buscar a Dios, ¿no? A la oración por su justicia, por su justicia. También, ¿cuál es nuestra actitud a la hora de alabar a Dios? ¿Cuál es? Piense usted en su tiempo a solas con Dios. ¿Cómo es que usted alaba a Dios? ¿Es algo quizá no tan importante? Claro que es importante. Claro que lo es. En el servicio de los domingos, ¿cómo es su alabanza hacia Dios? ¿Pueden nuestros hermanos o nuestros conocidos, familiares, reconocernos por personas que alaban a Dios como corresponde con el corazón? Pensemos en eso. ¿Qué dirían ellos de nosotros? Recordemos que, somos distintos, todos nos expresamos de maneras diferentes, ¿no? Pero es una incompatibilidad ser cristiano y no alabar a Dios de corazón. Es incompatible. Alabemos al Señor. Amén. Alabemos a Dios por su justicia. Así que les pido que se pongan de pie. Vamos a llamar a los músicos para alabar a Dios. Para alabar a Dios. Oremos. Padre Celestial.